Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Itzel López de Yergo. Soy alumna del 9º cuatrimestre de la Universidad Interamericana del Desarrollo, Campus Tabasco. El día de hoy hablaremos sobre los SAP, que en sus siglas nos dice Salidas Alternativas al Proceso Penal. Hablar de las salidas alternas al proceso penal es hablar de una forma moderna de la finalización del proceso penal, que se fundamenta en el principio de oportunidad. Si bien la reforma de junio del 2008 introdujo en el texto institucional dichas salidas alternas, estas ya se aplicaban en por lo menos 6 de las entidades federativas que habían modificado su legislación para adecuarla al proceso penal acusatorio. La salida alterna que se analizará es el acuerdo reparatorio. Y bueno, como principio general tenemos el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos menciona que para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios y del procedimiento abreviado. Este registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento. Hablando propiamente de los acuerdos reparatorios, en el artículo 186 del mismo código nos dice que son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Los delitos en los que procederán los acuerdos reparatorios son en primer lugar los que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o ofendido, los delitos culposos y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Los casos en los que no procederán los acuerdos reparatorios son en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por los mismos delitos dolosos, así como tampoco procederán cuando sean delitos de violencia familiar o sus equivalentes. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. Ahora bien, en el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Hablando del tema de oportunidad, en el artículo 189 nos menciona que desde su primera intervención, el MP o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda debiendo explicar a las partes los efectos del acuerdo. Las partes pueden acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En este caso, deben señalar el plazo y en caso de no hacerlo, se entenderá que este deberá ser por 1 año. Este plazo suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en el acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Por último, pasando al trámite, los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. Las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que este mecanismo no se desarrolló conforme a las disposiciones de las partes. Podrá declararse como no celebrado el acuerdo reparatorio o alguna modificación acordada entre las partes. Previsto a esto,
el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no haya sido en condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Ahora bien, por otro lado, y en mi postura, las salidas alternativas al proceso penal deberían aplicar solo en los delitos menores que no se hayan cometido de manera dolosa, es decir, y como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que haya sido un delito culposo, pues la diferencia entre hacer un delito con conciencia a una sin intención de cometerlo es abismal. Como sabemos, hoy en día hay muchas personas que han cometido delitos y que siguen libres, y otros tantos que están recibiendo una pena por castigos que no cometieron. Y bueno, en conclusión, la finalidad de las salidas alternativas al proceso penal es el descongestionamiento del sistema, debido a que el Estado es incapaz de dar una respuesta eficaz a todas las transgresiones de normas penales mediante el juicio oral y su sentencia. Y bien, este fue el podcast sobre las salidas alternativas al proceso penal. Buenas noches.